Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. En este viernes estos son los titulares. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 6 personas en Kiev y en Odessa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos, después de que Hamás entregara el jueves el cuerpo de Meni Godard, quien murió durante el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023. En tanto, nuevas denuncias señalan a Israel de usar a palestinos de Gaza como escudos humanos. Y oficialmente cerraron las campañas presidenciales en Chile, antes de las elecciones de este domingo. La candidata de derecha tradicional, Evelyn Matthei, condujo el último evento con un mitin multitudinario en Santiago, enfocado en su discurso sobre la seguridad, tema central de la campaña chilena. Y con nuestro invitado del día hablaremos del caso Epstein y de los nuevos correos del delincuente sexual revelados esta semana por congresistas demócratas que involucran a Donald Trump. En uno de los mensajes, Epstein escribió que Trump pasó horas con una de las víctimas y también que estaba al tanto del tráfico sexual de su entonces amigo. La Casa Blanca aseguró que el presidente no hizo nada malo y denunció un intento de los demócratas para desviar la atención. ¿Qué dicen los correos? ¿Y pueden afectar a Donald Trump? Lo analizamos después del informativo. Comenzamos. Al menos 6 personas murieron en Ucrania durante la noche, en una serie de nuevos ataques rusos que tuvieron como objetivo la ciudad de Kiev y varias regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró que la operación tuvo como objetivo dañar a la población civil. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto, los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados, asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro, lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban: «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, Kiev fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odessa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su 4º año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Vamos a las noticias de Gaza porque Israel retornó al enclave destruido los cuerpos de 15 palestinos, según funcionarios del Hospital Nasser en Han Yunis. La entrega se produjo después de que Hamás devolviera el jueves por la noche el cuerpo de Meni Godard, quien fue asesinado con su esposa Ayelet durante el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra de Gaza. Faltan aún 3 cuerpos más de rehenes para completar la primera fase. Los restos de 25 han sido devueltos a Israel y por cada uno de ellos retornan 15 cuerpos palestinos. En total se han recibido 330. Y ha utilizado el ejército israelí a palestinas y palestinos como escudos humanos.
28 responsables israelíes comparecieron esta semana ante el Comité de la ONU contra la Tortura. En un nuevo testimonio, un soldado israelí que combatió en Gaza durante 7 meses afirmó que el ejército usó este método prohibido por el derecho internacional. Al mismo tiempo, la agencia de noticias británica Reuters reveló que la pasada administración estadounidense de Joe Biden estaba al tanto del uso de prisioneros civiles palestinos como escudos humanos en túneles potencialmente minados. Ampliamos a continuación. Con el rostro difuminado y la voz distorsionada, a petición suya, este soldado israelí decidió testificar. Tengo muchos remordimientos. Las reglas cuando te comprometes en Gaza son considerar a todo hombre de entre 15 y 60 años como terrorista. Este reservista de 20 años prestó servicio durante 7 meses en Gaza. Afirma que el ejército israelí utilizaba habitualmente a palestinos como escudos humanos. Queremos que estén en peligro, que resulten heridos o muertos en lugar de nuestros soldados. Cuando entramos en un edificio, enviamos primero a un palestino para que abra las puertas y compruebe que no hay trampas u otros peligros potenciales. Según la agencia de noticias Reuters, la administración Biden, unas semanas antes de retirarse, habría sido informada de las acciones del ejército israelí. La información fue recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses que habrían informado a la Casa Blanca de que los soldados israelíes estaban enviando a palestinos al interior de túneles en Gaza, potencialmente infestados de explosivos. Estas acciones se consideran ilegales según el derecho internacional. El ejército israelí, por su parte, niega todas estas acusaciones. En 2024, varios representantes de la pasada administración estadounidense de Joe Biden se preguntaron si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Finalmente concluyeron que no era así y continuaron suministrando armas a su aliado. Durante la guerra en el enclave palestino, Hamas también fue acusado de utilizar a civiles como escudos humanos, especialmente dentro de los hospitales. El grupo islamista también ha negado siempre estas acusaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre la situación en la ciudad sudanesa de Al-Fashir para examinar la solicitud de una misión de investigación sobre las matanzas ocurridas durante la caída de la capital del Darfur. La misión de investigación buscará identificar a los responsables de las violaciones presuntamente cometidas por las fuerzas de apoyo rápido y por sus aliados en Al-Fashir. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a actuar frente a crímenes de guerra que eran prevenibles. La comunidad internacional tiene el deber ineludible de actuar. Ha habido demasiada hipocresía y demagogia, y muy poca acción. Debe oponerse a estas atrocidades, una muestra de crueldad manifiesta utilizada para subyugar y controlar a toda una población. Debe tomar medidas para prevenir que continúen las violaciones masivas de los derechos humanos, a menudo por motivos étnicos, en Darfur y otras regiones. Y debe garantizar que los civiles de Al-Fashir y las zonas aledañas tengan acceso a la ayuda humanitaria y a la protección que tanto necesitan. En otras noticias, en Turquía crece el escándalo por corrupción relacionada con apuestas en la industria del fútbol. Una trama que involucra a árbitros, dirigentes y también a jugadores. La Federación Turca de Fútbol anunció la suspensión de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. La investigación en Turquía de una supuesta red de amaños y de apuestas en el fútbol profesional turco continúa con la suspensión esta pasada noche por parte de la Federación Turca de Fútbol de 102 futbolistas profesionales, tanto de primera como de segunda división de Turquía. De hecho, de estos 102, 25 son jugadores activos de la primera división turca, la Superliga, y de hecho 2 de ellos supuestamente forman parte de la actual plantilla del Galatasaray, el líder y el equipo histórico de Turquía, y de hecho un fijo en la Champions League europea. Recordemos que la Federación Turca, que ha llegado a catalogar como estas investigaciones como una tacha moral enorme dentro del fútbol turco, ha llegado incluso a suspender esta misma semana la segunda y tercera división
en Turquía, que es de donde de hecho ocurrían mayormente estas supuestas acciones de amaños y apuestas deportivas realizadas sobre todo por un colectivo de árbitros muy penalizado ahora mismo en Turquía. 150 árbitros han sido suspendidos por parte de la federación y de ellos 18 han sido detenidos, lo fueron la semana pasada, por esta supuesta red de amaños y apuestas deportivas. Según la Fiscalía, estos árbitros llegaron a apostar en algunas ocasiones en más de 1000 partidos, uno de ellos incluso, según la justicia turca, lo ha hecho en 18.000 ocasiones y de hecho también han sido detenidos y puestos ante disposición judicial a 2 directivos de equipos de primera división turca actual. De hecho, ahora mismo se espera que la investigación continúe y el juicio empiece en las próximas semanas. Sin embargo, lo que sí que ha decretado ya la justicia turca es que los 21 detenidos la semana pasada, 18 árbitros y 4 miembros de equipos directivos de primera y segunda división de Turquía sean puestos a prisión preventiva a la espera de juicio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una operación militar que, según afirmó, tendría como objetivo a los narcoterroristas en el hemisferio occidental. La llamada Operación Lanza del Sur será, según el funcionario, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos. No se conocen más detalles del operativo, que estaría relacionado con el despliegue en el Caribe denunciado por Venezuela y Colombia. En las últimas semanas, bombardeos estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico mataron al menos a 76 personas. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes se alista para debatir y votar una propuesta que pide la divulgación de los archivos de la trama Epstein. Los documentos del financista, que se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a menores, podrían ver la luz después de la petición que obtuvo el miércoles la firma de 218 de la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona. El esfuerzo bipartidista obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano en una estatua que ha reaparecido en Washington y una placa con la inscripción "Mejores amigos por siempre". Las figuras han surgido varias veces el último año, ahora tras la divulgación de correos de Epstein en los que menciona al mandatario. Otro frente de batalla en el Congreso. Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, electa hace 7 semanas, es el voto faltante para forzar un debate sobre la publicación de los archivos de la trama Epstein. El presidente Johnson obstaculizó mi juramentación cancelando una votación tras otra. Con mi firma nos acercamos más a la verdad que intentarán negar, pero que las víctimas merecen y los estadounidenses exigen. La investidura de Grijalva, demorada 50 días, la más larga en la historia moderna, gatilla un proceso que podría concluir en la publicación de miles de documentos del delincuente sexual, algo que el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente han resistido hasta ahora. El miércoles, tras la publicación de 20.000 documentos, la Casa Blanca afirmó que no probaban nada y Trump acusó a los demócratas de distraer a los estadounidenses. Según los demócratas, Trump sabía más de la conducta de Epstein de lo que ha reconocido públicamente. Trump dijo que me pidió renunciar, nunca fui miembro de su club. Por supuesto que Trump sabía lo de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. La víctima pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado. Trump afirma haber prohibido a Epstein el acceso a sus propiedades en 2007, incluida Mar-a-Lago, y ha negado saber sobre la red de prostitución de Epstein antes de su acuerdo judicial de 2008. Y vamos a Chile, donde cerró la campaña de la última candidata antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Evelyn Matei, alcaldesa de La Providencia, representante de la derecha tradicional y aspirante de la coalición Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago que congregó a miles. Matei hizo un llamado al orden, la justicia, la seguridad, las oportunidades, enfatizando en que Chile desea crecer y creer en su futuro. Según ella, un sentimiento que se lograría con una nación unida. La política compite a la derecha con 2 otros candidatos más radicales, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. Chile quiere orden, justicia, seguridad, oportunidades. Chile quiere crecer, quiere avanzar, quiere volver a creer en el futuro de nuestro país. Y lo vamos a hacer todos juntos.
Y la crisis de seguridad en Chile es uno de los temas centrales de cara a las elecciones de este domingo, donde todos los candidatos han presentado propuestas para resolver una problemática que golpea con fuerza a las ciudades más pobladas. En Santiago, la capital, el temor a ser víctima de inseguridad afecta a bares y restaurantes de zonas históricas como el centro de la ciudad. Allí los dueños y comerciantes ven cómo sus cuentas se reducen debido a la falta de comensales, que eligen locales ubicados en zonas consideradas más seguras. Nuestro enviado especial, Martín Gripo, nos cuenta la historia. La inseguridad golpea la economía chilena. Bares y restaurantes del centro histórico de Santiago, la capital, están en alerta. Los asaltos y hurtos han transformado este pintoresco barrio turístico altamente transitado. Mauricio es dueño de La Piojera, un restaurante tradicional que funciona desde hace más de 100 años. Pero por la inseguridad, las visitas han disminuido y sus ventas también. Ya no tenemos público, no ha bajado la hora de colación y obviamente en la tarde, que en el fondo el público que se venía acá, los jóvenes venían después del trabajo, mis ventas han bajado a un 60%. O sea, el negocio no te hace inversión, solamente nos mantenemos. Yo estoy abriendo a las 12 del día, para que venga el público, y estoy cerrando 8 o 9 de la noche. Ese es como mi horario de atención al público, siendo que hace un par de años atrás, 4 años atrás, yo cerraba 1 o 2 de la mañana. A pocos metros, en el mercado central, Augusto Vázquez también nota una disminución de sus comensales, que temen ser víctimas de la inseguridad, por lo que analiza el futuro de su comercio. Se ha pensado en que ya quizás no dé para seguir. Queremos cambiar de lugar, pero tampoco podemos abandonar este monumento nacional. Esto es precioso, si esto no se puede perder. Yo tenía el triple de gente, le daba el triple de empleo yo como pyme. Y ya se han tenido que ir porque ya no es tan bueno, y por mucho que yo los pueda tener, la gente no viene, ellos viven de un sueldo y de las propinas, por ejemplo los garzones, entonces ya se vuelve complicado. Por la crisis de seguridad en Chile, muchos restaurantes cerraron sus puertas o se trasladaron al oriente de la ciudad, donde ahora van los turistas, considerada una zona más segura. La presencia de organizaciones criminales transnacionales aumenta la magnitud del problema. Encuestas aseguran que, para 2 de cada 3 chilenos, la inseguridad es su principal preocupación, y el 72% de las personas que asisten a lugares como bares, discotecas o eventos perdieron la confianza en la seguridad pública. Vamos con nuestro invitado del día. Esta semana se revelaron nuevos elementos del caso de Jeffrey Epstein. Congresistas demócratas publicaron una serie de correos electrónicos en los cuales el delincuente sexual nombraba a Donald Trump. En uno de ellos, de 2011, Epstein escribió que Trump pasó horas con una de sus víctimas de tráfico sexual. Y en otro mensaje de 2019, meses antes de su muerte, Epstein escribió que Trump sabía de las violencias cometidas contra niñas por su entonces amigo y su expareja, Ghislaine Maxwell, quien también cumple condena. ¿Qué tanto puede crecer este escándalo y cuáles podrían ser sus implicaciones? Pues se lo preguntamos a Juan Pablo Villasmil, analista político, investigador en el Secure Free Society y también periodista. Muchas gracias por estar en France 24. Muchas gracias por tenerme acá. Para comenzar, ¿qué tan importante y novedoso es lo que se dice en los correos de Jeffrey Epstein revelados por los demócratas? Bueno, yo creo que son reveladores porque no hemos visto los emails, y lo que pasa con una historia como esta es que la falta de información se presta a la conspiración. O sea, tiene todo el sentido del mundo que personas en la derecha y en la izquierda de este país estén haciéndose muchas preguntas. Obviamente, estos emails específicos tienen un target y es la cabeza del presidente. Hay que recordarse que esto fue dado al público por los demócratas en el Congreso. Hay más de 20.000 documentos, pero obviamente si lees esos emails no se ve bien. La manera en la que ha respondido la Casa Blanca es diciendo que el nombre que se tapa es de Virginia Giuffre, que obviamente se tapa el nombre para proteger a la víctima, pero esta víctima al parecer se quitó su propia vida este año, que solamente añade que la historia sea más rara, pero esta víctima también dijo, ha estado diciendo en los últimos años que ella no tuvo ningún tipo de relación con Donald Trump. Entonces es una historia que confunde mucho. Cuando Jeffrey Epstein, por ejemplo, dice Trump es el Pedro que no ladra, yo creo que para la gente que habla español, cuando lo traduces así, dices, bueno, eso significa que Trump sabía todo y que no iba a ladrar, pero ¿a qué se está refiriendo específicamente?
todo el mundo, toda la gente en el círculo de Jeffrey Epstein sabía que él andaba en algo mal, pero algo malo, algo feo, ¿no? Muy feo. No hay palabras para describirlo, pero Trump estaba envuelto directamente. Cuando Trump dice que lo sacó de su club y que no tuvo contacto con él después de los 2011, 2010, 2012, eso es cierto, porque aquí tenemos palabra versus palabra. Y yo creo que esto es algo que solamente lo puede responder más investigación. Bueno, ¿por qué eligen entonces los demócratas justo este momento para filtrar esta información? Yo creo que esa sí es una buena pregunta, porque mi intuición política es conflictiva acá, porque acaba de pasar, ¿sabes? La elección fue hace poco, no pasó ahorita, ¿no? Acabamos de salir de una elección. 2026, que sí sería la elección más importante, porque van a estar más asientos, ¿sabes?, disputados en el Congreso. Estos fueron, ¿sabes?, algunos estados y un alcalde en Nueva York, ¿no? De repente están tratando de que esta historia llegue en el momento indicado para tener el punch indicado, ¿no? Como dirían acá, para que sorprenda y para que motive a su base y para que desmotive a algunos republicanos. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, si ya había personas con acceso a esto, que la había, y esto pasa todo el tiempo, ¿por qué no hubieron leakers? ¿Por qué no hubieron personas que simplemente sacaron información? Porque si esto salía al público durante la campaña electoral Kamala Harris versus Donald Trump, hubiese sido, bueno, desastroso para la campaña. Sea o no, o sea, no importa lo que haya estado envuelto Trump, no importa en verdad lo que pasó, el email no se ve bien y todo el mundo sabe eso. Entonces, ¿por qué ese email está saliendo ahorita? Es un poco muy tarde, ¿no? Si piensas como un estratega político demócrata. Entonces puede ser que es primera vez que lo han visto, pero algo me dice que hay más para esta historia. Y algo me dice que tras de esto no solamente hay republicanos demócratas, hay élites de todo el país. Y muchos de ellos no quieren que esta información salga al público, no porque estuvieron personalmente involucrados. Yo no tengo información que me diga que el presidente Bill Clinton estuvo en la isla. No tenemos información que diga eso ya, pero sí tenemos una pintura de él con un vestido azul muy rara en una de las casas de Epstein. Sí tenemos información que dice que se conocían. Entonces, de repente, simplemente es que muchas de estas élites sabían y se hicieron los bobos. Y eso en sí solo, eso ya no se ve muy bien para ellos, ¿no? Y para su imagen. Bueno, Donald Trump ya es considerado un delincuente sexual convicto por el caso de violencia contra la periodista E. Jean Carroll. Además, hay que recordar su escándalo sexual con Stormy Daniels, pero ninguno de estos episodios le evitó llegar a la presidencia. ¿Tienen los correos de Epstein potencial para cambiar el panorama, en particular entre el electorado republicano? Sí, yo creo que es importante, con los dos casos que mencionaste, decir que la razón por la cual no afectaron negativamente su presencia es porque el público no lo creyó. Y parte de eso es porque muchos de estos casos no fueron criminales, fueron civiles. Y muchas de las personas detrás de estos casos dijeron cosas que en la historia no tenía mucho sentido, no conectaban los puntos. Entonces, y esto pasa todo el tiempo con figuras públicas. Así como cuando Joe Biden era presidente, también salió gente al público diciendo que Joe Biden les hizo a ellos cosas muy feas, ¿no? Entonces, creo que son casos diferentes, pero sí creo que este tiene el potencial de ser desastroso porque los demócratas obviamente tienen todo el sentido del mundo, que estratégicamente van a decir que esto significa que Donald Trump estaba personalmente envuelto y que Donald Trump y Jeffrey Epstein eran los mejores amigos del mundo. Y que la historia que ha estado Donald Trump diciendo que no, en verdad conocía al señor, pero me distancié hace mucho tiempo después de que esta información se empezó a revelar, que tiene sentido desde el punto de vista del presidente republicano, pero otra vez, de repente todo es mentira y eran mejores amigos y Donald Trump estuvo detrás de todo. Igual se ve mal. Y yo creo que ese es el problema que tiene el Partido Republicano. Bueno, pero también hay que recordarse... Más allá de eso, y perdón que te interrumpa, pero quisiera que siguiéramos hablando sobre otros contenidos en los correos. Jeffrey Epstein habría contactado al gobierno ruso ofreciendo información sobre Donald Trump antes de la cumbre de 2018 con Putin en Helsinki y declarando además que él era el único capaz de acabar con el que es hoy el presidente. ¿Cómo analizamos este elemento?
hay que ver qué es la información. O sea, también en algunos de sus emails, Jeffrey Epstein al parecer dice que Donald Trump iba a pasar Thanksgiving con él en el 2017 y se sabe que el presidente no estuvo en Nueva York en el 2017. Jeffrey Epstein dice muchas cosas y aquí es muy importante que la gente sepa, Jeffrey Epstein era un experto en el chantaje, en el blackmail, en entregar información, en prometer información, en utilizar información que puede destruir vidas. Y en este caso no se sabe, o sea, eso es algo que hay que entender. Todo el mundo conoce en sus vidas a las personas chismosas que inventan y dicen, mira, tengo esta información, y tratan de sacarte información a ti y después pasan con la otra persona y utilizan la información como herramienta política e incluso para resultados financieros. Y esto es muy claramente lo que hizo Jeffrey Epstein toda su vida. Entonces, con estos emails, yo no estoy diciendo que hay que verlos y hay que decir, bueno, Donald Trump parece Dios. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cautela, porque esta es una información que puede ser fácilmente explotada por razones políticas. Y así como yo le diría a un público, no crean cuando un republicano simplemente saca un tweet y dice que esto significa que hay un crimen detrás de todo. No crean simplemente que estos emails significan todo. Hay que ver sí, vamos a tener que tener una investigación ahora. No se ve nada bien para el presidente y por consecuencia para muchos en su partido, en especial porque parece que puede haber una ruptura dentro de su propio partido con este tema. El primer tema que está causando la ruptura ahorita es Israel, con personas dentro de su propio partido empezando a tener una postura diferente a la que ha tenido el Partido Republicano tradicionalmente. Y ahorita Epstein y uno de los congresistas, un congresista de Kentucky, ahorita es la persona que va a demostrar si el pueblo, si la gente, por lo menos en donde él vive, en su distrito, Thomas Massie va a demostrar si la población MAGA está más del lado de los principios o del líder. Porque Thomas Massie se está lanzando en el Congreso en Kentucky y está peleando públicamente con el presidente en estos dos asuntos. Israel, si darle más aid a Israel, si darle más ayuda económica significa America First, América primero, y está diciendo no, saquen toda la información de Jeffrey Epstein, no me interesa si hacemos mal a nuestro presidente. Y detrás de eso no solamente él, hay varios otros republicanos, entonces esto es mucho más que blanco y negro. Hay personas de ambos partidos que quieren que toda la información salga y hay personas en el Partido Demócrata que no quieren que alguna información salga porque también se ven mal algunos de sus líderes y algunas de las personas que le dan mucho dinero al Partido Demócrata. Entonces hay muchas personas envueltas acá. La información está siendo seleccionada y otorgada al público con intereses especiales. Bueno, pues eso es lo que dice Donald Trump. Amanecerá y veremos. Gracias a Juan Pablo Villasmil, analista político. Feliz día. Gracias. Vamos ahora a hacer una pausa, pero ya volvemos con más noticias de Directo América. Por primera vez, la conferencia climática más importante del planeta llega al corazón de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. La COP30, un encuentro histórico para decidir el futuro del clima global. ¿Será una cumbre más o lograrán objetivos concretos? Financiamiento, transición energética, protección de los bosques y justicia climática. Los temas que marcarán el rumbo. Del 10 al 21 de noviembre. Sigan cada detalle por las pantallas de France 24, france24.com y nuestras redes sociales.